Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos desde el canal Alas para el Alma. Otro día más estamos María José y yo para hacer una tertulia de las nuestras y vamos a saludarla. Hola María José, ¿qué tal? Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo por ahí? Pues aquí estamos ya disfrutando del verano, del calor, incluso de alguna tormenta y adaptándonos a estos cambios, que es lo que toca. Muy bien, muy bien. Es lo que está tocando, efectivamente. En En fin, verano, calor. exacto. Pero aún así tú y yo no dejamos de trabajar, seguimos con lo nuestro, ¿verdad? Bueno, es que el trabajo depende de cómo uno se lo tome. En fin, cuando nuestro trabajo también incluye cosas que nos gustan, pues en vez de convertirse en un trabajo, bueno, pues es una de nuestras pasiones. Y una de ellas es, por una parte, bueno, el trabajo que hacemos nuestro grupo, ¿no? De trabajo con nuestras cosillas. Y otra, pues son estas tertulias, ¿no? Que de alguna manera, pues a ver si podemos ayudar también y dar sobre todo nuestro punto de vista a todas esas situaciones, anécdotas y bueno, esa información que nos va llegando por parte de los mundos superiores y que bueno, que también está chulo compartirla con los demás para que todo el mundo pueda tener una visión amplia y pueda también tener este punto de vista que por lo menos es el que a nosotras nos va llegando y que lo vamos conformando con nuestra vida. Pues sí, y que como tantas veces decimos, pues no sabemos si esto al final puede que sea una gran imaginación, pero sea como sea, lo bien que nos lo estamos pasando por el camino lo compensa todo. Exacto, y bueno, puede ser imaginación, pero cuando luego lo cuadramos con nuestra vida en 3D, pues al final hace que todo lo que experimentamos pues tenga sentido. Y hoy, Exacto. hablando de ese sentido, de lo que experimentamos, de lo que vivimos, de nuestras misiones de vida, vamos a hablar, porque nos han comentado que, bueno, que tratemos el tema de la trama sagrada. ¿Qué es la trama sagrada? Si se puede modificar, quién la elige, cómo se escribe, es decir, qué es eso y cómo influye en nuestra vida aquí encarnados. ¿Qué te parece? Pues me parece un tema interesante y es posible que haya mucha gente que no sepa muy bien en qué consiste eso de la trama sagrada. Así que si de alguna forma les podemos ayudar a, bueno, a entenderlo un poco y a entender si para ellos funciona así o si lo sienten así, pues mejor todavía. Pues perfecto, entonces empezamos. ¿Qué nos puedes contar de la trama sagrada? ¿Qué es? Bueno, la trama sagrada. Podríamos decir que es algo así como el boceto, el esquema, las pautas generales de aquellos hitos que tenemos que ir cumpliendo en esta encarnación en la que estamos. Es decir, nos traemos como cuando estudiábamos de jóvenes y hacíamos esos esquemas en que íbamos enlazando y conectando los grandes puntos generales que después había que desarrollar en el examen. Pues algo parecido, nos traemos ese esquema en el que se ve qué puntos, qué hitos especiales son esos que vamos a realizar o que queremos realizar a lo largo de la encarnación y que tendremos que ir rellenando con las vivencias y con lo que vaya ocurriendo aquí. Mucha gente seguramente al decirle esto nos va a decir, ya bueno, ¿y entonces qué pasa con el libre albedrío? Bueno, pues con el libre albedrío no pasa nada. Es decir, somos nosotros mismos quienes en el otro lado, antes de encarnar, junto con nuestro yo superior, nuestros guías, etcétera, etcétera, hemos diseñado esos hitos, ese esquema de lo que vamos a hacer aquí en esta vida y cómo lo rellenamos y cómo hacemos que ese esquema coja cuerpo es lo que se va a ir realizando por parte del avatar aquí en la encarnación. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que los puntos del esquema pueden tener distintos órdenes y nosotros también podemos realizarlos de una manera o de otra. Eso es lo que tendremos que ir viendo. Pero que nuestro yo superior y nuestros guías no nos van a dejar que nos saltemos ninguno de esos puntos que vienen pactados y aceptados por nosotros mismos antes de encarnar, lo podemos tener por seguro. Sí, yo siempre lo he visto como una especie de guión. Es decir, yo, por ejemplo, me propongo, voy a poner un ejemplo muy simple, me propongo aprender un idioma. Bueno, pues ¿cómo puedo aprender el idioma? Puedo aprenderlo en una academia, puedo aprenderlo en la escuela, puedo irme de Erasmus a ese país, puedo coger e irme a trabajar a ese sitio, a ese país y aprender. Es decir, ¿de cuántas maneras puedo yo aprender el idioma? Y lo que yo tengo puesto en mi trama sagrada es que yo voy a aprender ese idioma. El cómo, pues eso ya es cosa mía y sería lo que ya define el libre albedrío. De hecho, yo escuché a una persona decir que el destino
es lo que nos marca nuestro yo superior. Mi destino es hacer eso. Mi yo superior no deja de ser una parte mía, es decir, es algo que yo he decidido cuando encarno aquí. Pero luego, el cómo voy a llegar a eso es el libre albedrío, porque luego yo voy a poder elegir cualquier camino que se me ponga por delante o incluso que pueda imaginarme para poder alcanzar eso, pero hay algo dentro de mí que me dice, pues yo quiero hacer eso, o yo tengo que hacer esto, o es que mi camino va por ahí. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues depende, como yo quiera. Hay muchas opciones, muchos caminos, muchas ventanas diferentes, pero lo que está claro es lo que tú dices, es decir, el destino es llegar a hacer eso, que es lo que junto con nuestros guías y nuestro yo superior, pues hemos escrito en esa trama sagrada. Luego, el cómo lo implemente, bueno, pues hay muchísimas formas. A veces lo cogeré un camino más rápido, otras veces cogeré un camino más lento, pero al final, desde luego, el punto de destino siempre va a ser el mismo. Y todo el mundo, de una manera u otra, al final llega a ese destino. O sea, que es lo que está marcado en nuestra trama sagrada, en ese guión, en ese esquema, en ese resumen, pero al final, de una manera u otra, acabamos haciendo eso, porque es que es una cosa que nos sale de forma automática y de forma natural. Entonces, eso no se pega, ¿no?, con el libre albedrío, porque al final aquí encarnados elegimos nosotros lo que queremos hacer, pero claro, siempre vamos a querer hacer eso que de alguna manera pues nuestra alma nos dice, ese camino, hay que llegar a ese objetivo, más que una ruta marcada es un destino. Entonces, vamos, yo lo veo así. Sí, es como un enorme laberinto en el que en lugar de haber un punto central, meta a la que llegar, hay varios repartidos a lo largo del laberinto. Varios por los que cada uno de nosotros nos hemos comprometido a pasar. Es decir, como si tuviéramos que recoger en cada uno de ellos un trofeo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a medida que vamos experimentando, vamos llegando a esos puntos y vamos recogiendo el trofeo, que son los que nos hemos comprometido a recoger cuando hemos entrado en el juego. Entonces, bueno, pues el laberinto tiene muchos caminos, algunos sin salida, otros nos hacen dar mucho rodeo, algunos nos llevan directamente hacia el que en un principio habíamos decidido que iba a ser el primer trofeo, otros no, nos van llevando por otro lado y recogemos todos y el primero es el que acaba siendo el último, todo lo que queramos. Pero el laberinto está ahí puesto, los trofeos están ahí colocados y hasta que no vamos llegando a cada uno de ellos y los vamos recogiendo, el juego no termina. Otra cosa es que efectivamente podemos elegir un montón de caminos distintos, combinarlos de muchas maneras, empezar por un sitio que no era el que en un principio habíamos pensado. Perfecto. Pero los trofeos hay que llevarlos de vuelta a casa en la mochila. Claro, por eso hemos dicho siempre lo importante que es conocer cuál es nuestra misión de vida y qué es lo que hemos venido aquí a experimentar, a aprender, a hacer, porque eso nos va a marcar de alguna manera el camino más rápido, ¿no? O el mejor camino, porque cuando vamos un poquito despistados por la vida, pues nos vamos encontrando con caminos que igual pues no están bien asfaltados, tienen piedras o son difíciles, pero cuando realmente sabemos cuál es el objetivo, pues tenemos mucho más claro pues, cuál es el camino que tenemos a elegir. Entonces, siempre nos va a ser pues, mucho más agradable, más liviano, más fácil de realizar, ¿no? Porque lo tenemos claro. Y todas estas personas que muchas veces dicen que están perdidas, que no encuentran el sentido de la vida, que no saben qué hacer, no saben por dónde tirar, es porque de alguna manera, pues si no sienten esa conexión con esa parte de su ser que les va indicando un poco el camino, van perdidos, no encuentran el sentido absolutamente nada, pues claro, van por un camino, no ese es el resultado que están buscando, entonces vuelven hacia atrás, eligen otro y es cuando pues se van perdiendo, ¿no? Aunque luego al final, de una manera u otra, van a llegar, eso seguro, pero no lo tienen demasiado claro y es porque no encuentran todavía o no tienen claro cuál es el camino a seguir. Cuando nos dejamos fluir, cuando escuchamos nuestro corazón, cuando conectamos con nuestra esencia divina y ya nos va marcando las pautas de cuál es el camino que debemos seguir, bueno, pues entonces es cuando aparecen las oportunidades, aparecen las personas, las situaciones y se van abriendo los caminos para que sigamos esa ruta, ¿no? Y entonces es cuando decimos, bueno, ¿por qué se nos dan estas circunstancias tan fáciles que nos van marcando el camino hacia dónde tenemos que ir? En cambio, cuando no lo tenemos claro y vamos un poco en contra a lo que hemos escrito en nuestro guión, cuando encarnamos aquí, pues es cuando nos encontramos un montón de tropiezos, de piedras, de situaciones desagradables y es cuando nos cuesta seguir adelante y cuando sentimos que esta vida, pero yo qué hago aquí, ¿no? Que no consigo yo seguir o plantear la vida que a mí me gustaría. Y es cuando, por eso es tan importante, ¿no? Esa conexión interna para tener claro qué es lo que venimos a hacer aquí, para qué estamos aquí, qué hemos venido a aprender, a experimentar, y entonces, desde luego, el camino ya aparece blandito y en línea recta.
A ver, cuando hay algo que tenemos que hacer o a donde tenemos que llegar, es que podemos ponernos como queramos. Será empujones, será a trompicones, será que nuestros guías nos den directamente el lanzamiento definitivo, pero lo vamos a hacer. No nos van a dejar escaparnos sin hacerlo. Ojo, se sigue respetando nuestro libre albedrío porque fuimos nosotros quienes decidimos que eso lo íbamos a hacer antes de encarnar. Otra cosa es cómo lo hagamos, pero hacerlo, si no lo hacemos por las buenas, lo vamos a hacer de tropezón, pero lo haremos. Otra cosa es si sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer. En ese caso, no significa que vaya a ser algo muy fácil. Es decir, hay algunas cosas que tenemos que hacer que para nosotros son difíciles o son un reto y que nos cuestan y pueden ser cuesta arriba o puede estar el camino lleno de piedras o lleno de pinchos o todo lo que queramos. Pero es muchísimo más fácil llegar a un sitio cuando sabemos cuál es la meta y dónde está la meta y estamos viendo cómo nos acercamos a ella que cuando no lo sabemos. Esto es lo mismo que nos pasa cuando estamos haciendo una ruta, por ejemplo, y vamos caminando. Si sabemos hasta dónde vamos, por muy larga que sea la ruta, vamos viendo qué parte del recorrido ya llevamos, cuánto nos queda, cuánto no, cómo vamos avanzando, etcétera, etcétera. Cuando no sabemos dónde está nuestro destino final, se nos hace muchísimo más pesado porque no sabemos exactamente cuándo vamos a llegar. Para que me entienda la gente, esto es como las vacaciones. Cuando sabemos cuándo nos vamos a ir de vacaciones, nos es más fácil ir, digamos, tachando en el calendario los días que van pasando hasta que llegan nuestras ansiadas vacaciones. Sin embargo, cuando no sabemos cuándo vamos a tener ese descanso y cuándo vamos a poder parar, se nos va haciendo muy cuesta arriba. Es como si fuese algo sin fin, que no llega, que no llega. Por ese motivo, el saber o el tener una idea de algunos de los hitos que tenemos que cumplir, de algunas de las cosas que nos hemos comprometido a hacer aquí abajo, nos puede ayudar a que nos resulte más fácil o más ligero, por mucho que el camino siga siendo duro o difícil también. Sí, porque parece que lo digamos así y es que lo que tengamos que hacer sea una cosa fácil. Nada de eso. Es decir, puede ser que lo que tengamos que hacer tenga su complejidad, pero está claro que sea una cosa compleja no quiere decir que sea una cosa tortuosa. Quiere decir Claro, que claro. vamos aprendiendo, vamos haciendo nuestras cositas hasta que al final llegamos a esa meta, que puede ser bastante difícil. Es como cuando somos pequeños y decimos, pues es que a mí me gustaría estudiar esto y claro, son carreras muy difíciles o son no sé, trabajos bastante complicados. ¿Eso quiere decir que va a ser fácil? No. Eso quiere decir que cuando yo tengo clara cuál es mi meta, bueno, pues me pongo a trabajar en ella. Y al final es que, vamos, yo por experiencia propia puedo decir que es que la vida te va llevando. Otra cosa es que no lo quieras ver. Y entonces gires la cara, pero es que luego das la vuelta y te vuelves a encontrar con lo mismo. Entonces, al final, si estás atenta a las señales, pues te das cuenta de que, bueno, el camino va por ahí. Entonces, ¿es fácil? Pues probablemente no. De eso se trata, ¿no? De venir aquí a experimentar. Esto no, como a mí me han dicho muchas veces los de arriba, es que esto no es para, no es una encarnación para estar de vacaciones. Esto es una escuela de alto rendimiento. Este planeta es bastante complicado, complejo y hay que echarle ganas. Pero bueno, ya que estamos aquí, se nos dice, ¿no? Que los que estamos encarnados somos unos valientes, tal y conforme nos ven otras razas y en otros lugares del universo, bueno, pues venimos a currárnoslo. Perfecto, pero bueno, yo voy haciendo mi camino. ¿Eso quiere decir que va a ser un camino de rosas? Pues probablemente esas rosas tengan espinas. Pero bueno, es parte de ese aprendizaje y parte de ese camino a recorrer y de esa experiencia y de esa evolución. Pero sí que es verdad que cuando tenemos claro cuál es el camino a seguir, bueno, pues vamos trabajando, echándole ganas, esforzándonos, aprendiendo y es cierto, ¿no? Que cuando nos negamos a ello, pues de alguna manera que también tenemos todo el derecho, pero bueno, la vida ya se encarga de decir, tú sigue por ahí, pero lo que tú habías elegido era lo otro y te van desviando para seguir tu camino. Y luego que todos nos traemos lecciones. Entonces, las lecciones pueden ser más fáciles o más difíciles, pero la inmensa mayoría de la gente, yo desde luego yo no me he encontrado casos en que no nos hayamos traído por lo menos una lección de las que nosotros llamaríamos feas. Lecciones de abandono, de soledad, de traición, en fin. Entonces, bueno, el entender que esas son lecciones que nos hemos traído para ser capaces de integrar, porque de lo que se trata es de integrarlas. No se trata de no luchar contra ellas, no se trata de no sufrirlas, se trata de integrarlas. Saber que es una de las lecciones que nos hemos traído y que por lo tanto, cuanto antes y más suavemente estemos dispuestos a integrarla, bueno, pues menos doloroso va a ser, pues ya está. ¿Que decidimos que no?
¿Que preferimos pelearnos con la lección y estar ahí a tortas el tiempo que haga falta? Pues también es nuestro libre albedrío, es nuestra decisión, pero la lección nos la van a poner delante, sin duda. Sí, y es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, Claro. hay ciertas cosas, ciertas situaciones que incluso más, es que tenemos que vivirlas precisamente para luego hacer o llegar o ser la persona que luego vamos a ser. Porque si no hubiéramos tenido esas experiencias, pues no seríamos la persona que somos hoy en día. Entonces, bueno, hay que entenderlas, no tenemos que vivirlas desde el victimismo, de decir, ay, me ha tocado, pues ya está. No, no es eso, es integrarlas y aceptarlas como son para tener ese aprendizaje y a partir de ahí, pues trabajar con eso, ¿no? Porque nosotros, nuestra alma, todo eso va a, a integrarse en nuestra evolución personal y ya no es solo porque lo tengamos que utilizar para futuras cosas, sino porque realmente es parte de nuestro aprendizaje y tenemos que experimentarlo todo. Al final no podemos decir solo voy a experimentar lo positivo. De la parte negativa, pues muchas veces también aprendemos y también sacamos cosas buenas. No toda la parte negativa es todo negativo, es decir, de ciertas situaciones, pues al final acabamos sacando lecciones de vida que son realmente oro para lo que es nuestro camino evolutivo. Sí, a mí me gustaría explicar un poco más este comentario que has hecho, que me parece muy interesante, de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí que es opcional. Y es verdad, es decir, todos somos humanos encarnados y como tales tenemos un cuerpo emocional, vivimos las emociones y cuando nos ocurren cosas que consideramos negativas, sentimos dolor. Cuando perdemos una persona a la que queremos o cuando alguien a quien queremos nos hace una traición, en muchas ocasiones sentimos dolor. Eso es inevitable. Si nuestro cuerpo emocional funciona correctamente, y debe ser así, vamos a sentir dolor. Ahora bien, una cosa es que sintamos ese dolor y tengamos que pasar ese duelo. La palabra duelo viene precisamente, yo creo, de la misma raíz que dolor. Y otra cosa es quedarnos enganchados en el sufrimiento y quedarnos ahí enganchados y seguir sufriendo y sufriendo y sufriendo como si no pudiéramos desprendernos de eso. Es como lo que antiguamente les pasaba a algunas chicas que eran chicas jóvenes, a lo mejor se les moría el abuelo y tenían que estar 7 años de luto, me parece. Entonces, a lo mejor se querían casar y justo se moría el abuelo y hasta que no pasaban 7 años en ese luto no podían casarse. Y después de esos 7 años, justo a lo mejor se moría la abuela. Y entonces otra vez otros 7 años. Pues es lo mismo, es engancharte en ese sufrimiento y es que se ha muerto mi abuelo y tengo que estar 7 años penando porque se ha muerto mi abuelo. Cuando a lo mejor lo que tu abuelo querría es que vivieses tu vida y fueses lo más feliz posible. Y el que tú te estés casando a continuación, 2 meses después de que haya fallecido, no significa que no quisieras a tu abuelo o que no te duela que haya muerto. Simplemente significa que no aceptas el quedarte enganchado a ese sufrimiento para estar penando por esa muerte durante esos 7 años, renunciando a vivir o a seguir experimentando otras cosas que podrías experimentar, más o menos para que se entienda un poco. Sí, de hecho, nos hemos encontrado algún caso, yo por ejemplo me lo he encontrado de gente adolescente que muere pues de muerte súbita, prematuramente, y claro, esos padres, sobre todo esa madre, pues tiene ese dolor tan grande y tan integrado que ese sufrimiento no para. Y pasan los años y sigue enganchada a ese sufrimiento, pero no solo enganchada al sufrimiento, sino que tiene enganchada también al alma de esa persona que no puede transicionar. Cuando muchas veces esas muertes súbitas tienen también su explicación. Cuando podemos hablar con el alma de esa persona y le preguntamos por qué se ha ido, pues a veces pasa porque su misión de vida, o por lo menos el camino que llevaba, pues está tan desviado que es como un reseteo. Vamos a volver a empezar, que esto no nos está saliendo como queríamos. O porque simplemente ha cumplido ya lo que tenía que hacer por pactos preencarnativos con los padres para que puedan vivir esa situación y puedan aprender de ello. Porque puede ser incluso a través de enfermedades, ¿no? Que tienen que tener ese toque de conciencia hacia los que se quedan, hacia la sociedad. Porque, por ejemplo, yo recuerdo en la tele un caso, no recuerdo ni cómo se llamaba el chico, ¿no? Pero un chico que murió de leucemia, bastante joven, y ese chico cuando se enteró de lo que le pasaba, bueno, pues movió cielo y tierra literalmente en redes sociales para que la gente fuera consciente de que había que hacer donaciones de médula, ¿no? Y claro, se volcaron la gente con él, se hicieron un montón de donantes, pero el chico falleció.
porque claro, ¿cuál es la misión de vida de este chico? Y la gente se pregunta, ¿cómo es posible que con todo lo que ha hecho y él no pudiera superar esa enfermedad? Pero es que gracias a esa muerte, vamos a llamarlo así, gracias, no quiero decir que sea una celebración, ¿no? Pero a consecuencia de esa muerte, muchísima gente escuchó ese caso y muchísima gente se ha hecho donante de médula gracias a ese chico. Es decir, ¿quién dice que eso no sea parte de su misión de vida? No podemos juzgar las situaciones como buenas o malas, es decir, hay que verlas en su contexto, en su conjunto, con la interacción con toda la sociedad, con toda la familia, con todo lo que tenemos alrededor. Son cosas difíciles de integrar y difíciles de entender, pero cuando vemos esas lecciones, esas misiones, cuando vemos todo lo que pasa alrededor de eso, bueno, pues entendemos mucho de lo que está pasando y el dolor no vamos a poder evitarlo, por desgracia, pero ese sufrimiento se alivia, desaparece, porque entendemos el por qué ha pasado la situación y desde luego los aprendizajes son tremendos. Entonces, hay que entender que el mundo es más complicado de lo que parece a simple vista y no fijarse solo en esa Sí, desgracia sí, física de lo que está pasando, sino es mucho más. eso es. Entonces, todas esas lecciones y todas esas misiones que nos traemos son las que forman el gran esquema que es nuestra trama sagrada. Y nuestra trama sagrada es algo que hemos venido a hacer y que por lo tanto se espera de nosotros que cumplamos en esta vida, pero nosotros mismos, nuestra alma también espera que lo cumplamos. La pregunta sería, ¿se pueden hacer cambios en nuestra trama sagrada? Pues poderse se puede, pero tiene que estar muy justificado, nuestro yo superior tiene que estar de acuerdo y el que se hagan esos cambios no significa que es que nos vayan a quitar las lecciones duras, etcétera, etcétera, y nos vayamos a quedar tan a gustito de vacaciones aquí abajo, porque no es para eso, para lo que encarnamos. Se van a hacer cambios, modificaciones para adaptarlo a situaciones imprevistas que puedan haber ocurrido. Anda que no ha habido veces que nosotras hemos preguntado, pero vamos a ver, ¿esto que está pasándome a mí o a esta otra persona o a la situación general? Esto, nuestra pregunta es, ¿estaba previsto? Y la respuesta que nos dan muchas veces es sí, pero muchas veces es no, esto no estaba previsto. Y de hecho, todas estas cosas imprevistas, muchas veces lo que se hace es aprovecharlas. Yo recuerdo una que para mí estaba siendo algo muy duro, una situación, hace ya unos años, y recuerdo que pregunté, ¿pero esto estaba previsto? Y la respuesta fue, no, no estaba previsto, pero lo que vas a aprender con esto te va a venir bien para otras cosas que vas a tener que hacer más adelante. Y es de esto que te quedas diciendo, ya estamos como siempre, con respuestitas de estas que no son ni que sí ni que no y que no te aclaras. Oye, que unos años después entendí perfectamente a qué se referían y efectivamente eso que no estaba previsto, los aprendizajes que conseguí con ello me vinieron bien para otras cosas que tuve que hacer más adelante. Por lo tanto, efectivamente, la trama sagrada, bueno, vamos a decir que es un diseño por el que vamos a tener que pasar y podríamos decir, le guste al avatar o no. Normalmente al avatar no le gusta o muchas de las cosas de la trama sagrada no le gustan, otras sí, ¿vale? Pero de lo que hay. En eso consistió la negociación y el diseño que hicimos antes de venir. Sí, es que yo lo veo como que son las pautas generales, insisto. Es decir, tú vas a tener que hacer esto y esto y esto. ¿Cómo va a discurrir eso? Bueno, pues eso ya veremos. Es decir, luego tenemos que, una cosa es lo que yo me propongo y otra cosa es que luego tengo que interactuar con este mundo y con toda la gente que hay en él. Entonces, claro, ahí hay un montón de variables que pueden cambiar, pero las líneas generales son las mismas. Luego hay otras cosas, esas cosas que sí que vamos a poder cambiar, son esos pequeños detalles, ¿no? Que pueden influir en que una cosa se haga de una manera o de otra, pero la cosa se va a hacer. Entonces, sí que podemos modificar cosas, sí que podemos trabajar con nuestro yo superior para pedirle, oye, pues esto que no me gusta, pues elimínalo de mi trama sagrada. Pero estamos, por ejemplo, voy a dar así un ejemplo así facilito, ¿no? Es decir, pues si no quiero que me toque estar en una mesa electoral en elecciones, bueno, pues ya sabemos qué tenemos que hacer. Es decir, vamos a trabajar a pedirle a los nuestros, ¿no? A nuestro yo superior, a nuestros días, es decir, toquetear, ¿no? A coger en mi trama sagrada y eliminar todo lo que haya que pueda hacer que a mí me puedan llamar para estar en una mesa electoral. Esto que parece así una petición tonta y tal, es decir, estas cosas, a ver, yo las digo porque yo las he probado y las he experimentado, es decir, no quiero esto en mi trama sagrada, bueno, pues ese evento no ocurre. O si existe la posibilidad de que esto sí que pueda aparecer en mi trama sagrada, pues por favor meterlo, escribirlo. Es decir, pero estoy hablando de pequeños detalles que no van a influir en lo que es
la tónica general de la encarnación, ¿no? Estamos hablando de pequeñas cosas, de decir, bueno, ya que somos... Es que esto también interviene mucho lo que hemos hablado de la creación de la realidad, ¿no? Pues como todo está escrito, bueno, pues yo en mi realidad esto lo quiero o yo esto no lo quiero, ¿vale? Pero insisto, estamos hablando de pequeños detalles que podemos modificar en nuestra vida. Las líneas generales, las grandes lecciones de vida, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que aprender, eso se mantiene inalterable y es muy difícil cambiarlo y tienen que haber cosas muy graves o de una importancia tremenda para poder cambiar esas cosas que en líneas generales nos hemos propuesto cuando venimos aquí. Sí, y esto que estás comentando de que se puede, a través del yo superior y los guías, cambiar algunas cosas que de repente aparecen en nuestro horizonte y que pueden entrar en nuestra trama sagrada, ojo, porque en un principio, si son cosas así, con poca importancia se podrán cambiar, pero puede que no sea así. Imagínate que tú tienes que encontrarte con una determinada persona y lo que está previsto es que sea en esa mesa electoral donde te encuentres con esa persona. Entonces, no va a cambiar. Salvo que haya alguna otra posibilidad, más o menos en la misma franja temporal, etcétera, etcétera, de que puedas encontrarte con ella, bueno, pues entonces a lo mejor hay, pero si no, vamos, vas a ir a la mesa electoral de cabeza, no porque tú no hayas hecho las cosas bien, sino porque tienes que encontrarte con esa persona. Y a lo mejor el que tú vayas a la mesa electoral, o sea, eso es absurdo que esté metido en una mesa, en una trama sagrada cuando sabemos que tiene que ver con un esquema, pero es que precisamente a lo mejor está puesto para que tú experimentes eso o para que experimentes cosas que no quieres que te toquen, para que aprendas a visualizar y a crear lo que sí que quieres que te toque. Es decir, las causas, los motivos pueden ser muchísimos y para cada uno seguramente van a ser diferentes. Claro, es que es muy complejo, es decir, el todo, porque aquí estamos hablando también, claro, si yo tengo que encontrarme con una persona, es un pacto preencarnativo que yo tengo. Entonces el pacto tengo que cumplirlo. ¿Existe algún evento más en mi trama sagrada donde yo pueda quedar con esa persona? Sí, pues igual coge y me quitan ese evento. No, pues me va a tocar ir. Es decir, pero sí que estamos hablando de, lo he puesto como ejemplo, como de pequeños detalles que no van a tener una importancia relevante en nuestra vida, que no va a cambiar absolutamente nada de lo que tenemos que hacer, entonces es posible modificarlo. Ahora bien, si es un elemento importante en nuestra vida, pues por mucho que pidamos, pues no. Es decir, es que es complejo, ¿no? Pero interviene mucho el qué es lo que yo me he propuesto hacer, qué tengo que aprender de esto, qué tengo que hacer. Entonces, dentro de las posibilidades, bueno, pues pequeños detallitos. Pues podría ser que viniera, por ejemplo, el repartidor de Amazon cuando yo esté en casa. Me estoy hablando de estas cosas, ¿no? Pues ahí sí que podemos interactuar con la realidad. Cosas pequeñitas que no van a influir en lo que es la trama sagrada en líneas generales. Otra cosa es, pues, lo que comentamos, ¿no? Que si yo necesito pasar por esa experiencia, por mucho que yo pida, es decir, si por ejemplo estoy en la universidad y yo digo, ay, yo elimino de mi trama sagrada que suspende el examen y luego no apruebo, no estudio, pues, ¿qué hacemos? Bueno, bueno, eso es La lo lección del es que tengo que famoso. estudiar si quiero aprobar el examen. Entonces me van a decir que, vamos, no te lo aburro ni en broma, porque tienes que aprender que otra cosa es ya pequeños detallitos que no van a influir, pero si yo sé que tengo que aprender, que tengo que echarle ganas, que tengo que ponerle voluntad y que tengo que esforzarme, yo no puedo pedir que se me quiten las cosas en las cuales no tengo que poner esfuerzo, porque es que no lo van a hacer. Bueno, ese es el famoso a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo pedir, pero también tengo que poner lo que corresponde de mi parte. Y hay veces que hay cosas que nos llegan solas, parece que nos llegan dadas, ni siquiera las hemos pedido, y hay veces que hay otras de, madre mía, lo que nos lo tenemos que currar hasta que lo conseguimos. Y dices, pero si lo estoy pidiendo, si estoy diciendo en el otro lado, si estoy visualizando, y aún así no llega, ¿qué está pasando? Bueno, pues que por algún motivo, por alguna circunstancia, por algo que tienes que aprender, por lo que sea, pues te toca. Y no hay más. Es así. Pero bueno, repito, lo interesante de todo esto es que va muy en la línea de cuál es mi visión de vida, qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que he venido a hacer, cómo me voy a desenvolver en líneas generales para tener por lo menos una idea de cuál es el camino, ¿no? De qué es lo que está marcado. Porque, insisto, es que es mi destino, pero no porque, bueno, como dicen en las películas, no porque los astros, porque el universo quiere, no. Lo decidimos nosotros antes de encarnar. eh,
con nuestros guías, con nuestro yo superior, con nuestro equipo de trabajo, vamos, ahí deben de ser unas reuniones tremendas, ¿no? Pero luego, líneas generales, es decir, bueno, yo quiero conseguir esto. Ahora, ¿cómo lo consigo? Luego aquí ya veremos cómo me desenvuelvo, cómo lo hago, qué me resulta más fácil, qué me gusta más, cómo creo que lo voy a hacer mejor y luego ya aquí elijo la manera de hacerlo. A veces costará más, a veces costará menos, pero es importante tener esa información para encontrar el sentido, ¿no? De muchas veces, ¿por qué me encuentro en las mismas personas? ¿Por qué me encuentro en las mismas situaciones? ¿Por qué no salgo de algo? Bueno, pues hasta que no aprenda esa lección de vida, esa situación se me va a ir repitiendo una y otra vez y no puedo trascenderla hasta que no aprenda esa lección de vida. ¿Y por qué? Porque está escrito en mi trama sagrada que yo tengo que aprender eso, porque yo elegí hacerlo. Al final es un poco sí, el destino está ahí, pero nosotros también intervenimos en él. Hombre, fuimos los que lo dibujaron primero, si es que no nos damos cuenta de que en realidad jugamos con ventaja. Fuimos nosotros los que nos pedimos las cartas que queríamos que nos tocasen en la partida. Lo que pasa es que cuando luego llegamos a la partida, nos vemos ahí en las cartas que tenemos en la mano y decimos, esto no lo pude pedir yo. Uy, que no. Uy, que Lo no. que pasa es que igual luego cuando vamos aquí es que no sabemos ni jugar con esas cartas. Es una cosa y no sabemos ni qué cartas tenemos, y las tenemos casi todas puestas por detrás, hasta que van saliendo. Uy, Dios, mira, si tenía aquí esta, y no me había enterado. Y luego otra cosa muy importante, no hay nada escrito en nuestra trama sagrada, sino ya me da igual que sean lecciones, que sean misiones, aprendizajes, no hay absolutamente nada, primero que no hayamos elegido nosotros y por consecuencia que no seamos capaces de superar y de conseguirlo. O sea que a veces nos parecerá que es más difícil, que no podemos, que es imposible, que yo no he elegido esto, que yo soy incapaz de superar esta situación. Nada. Si está en nuestra trama sagrada es porque somos totalmente capaces de hacerlo. O sea que hay que ver qué es lo que hay ahí y estudiar la manera de hacerlo, pero vamos, podemos con todo, porque lo hemos elegido nosotros. No hay nadie que se haya traído nada, pero incluso desde la situación más pequeña que le pase en la vida, que no sea capaz de superarla, de aprenderla, de trascenderla. Si no lo hace es porque realmente algo hay que está impidiendo que lo vea, pero escrito está que podemos hacerlo. Por supuesto que sí. Así es, efectivamente. Y esas son las reglas del juego. Así que nada, a seguir jugando y yo creo que ya podemos despedirnos hasta el siguiente vídeo. Perfecto. Pues María José, nos vemos pronto. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Hasta luego.